y crece, pero todo pasa en la única manzana que parece recibir todo el tránsito. ¿Y dónde crees que estamos nosotros? En ese mismo lugar. El Turco Mocarcel a cargo de las máquinas selecciona canciones en la tarde y el comienzo que corresponde a cada viernes para hablar con Ivonne Hurtado. Ya sabés que podés seguirnos en Facebook, www.facebook.com/lb10. Desde tu muro nos buscás y nos encontrás como LB10. En Twitter somos @LB10. La web al mundo, www.lb10.com.ar. Siempre LB10 lo escribís LB en letras, 10 la palabra, todo junto, en minúscula. Y nos encontrás en redes sociales y también en la web. WhatsApp 261-691-3078. Más de... Ok, 261-691-3078. Y como buen viernes, y con Ivonne Hurtado, que es fan de Black Sabbath, tanto como nosotros, Black Sabbath suena. El Black Sabbath que más me gusta a mí, lo hemos hablado aquí con Ivonne, que como corresponde, viene con los colores de Tony Iommi, vestido de negro. Tony Iommi siempre vestido de negro, y un día tuvo esta genial idea de crear esta banda, y a partir de ahí, la música del mundo cambió. Hola Ivonne, bienvenida, qué gusto. ¿Cómo estás, mi querido ¿Todo Daniel? bien? Todo Pues muy me alegro bien, mucho, muy me alegro buen mucho. fin de semana tenemos de cara, abierto. Sí, buena Sí, propuesta, sí, decíamos sí. recién con los chicos anticipando. Porque es como el resumen, como la guinda de la cereza de esta semana. Esta semana hemos tenido muchísimas alineaciones en el signo de Virgo, que es uno de los signos que está regido por Mercurio, planeta que está vinculado con la mente, ¿sí? Con el pensamiento, con la comunicación. Entonces, hemos estado muy mentales. Por eso vamos a hablar, vos sabés, vos te definís como una persona realista o pesimista. Yo soy, mira, casi que ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Mira No, que, a ver, sorprendeme. no, porque no soy pesimista, ¿Sí? no soy pesimista. No, salvo en alguna excepción que por una circunstancia X uno pudiera caer Sí. en un bajón del que intento recuperarme rápidamente. Pero tampoco soy realista. Siempre digo mira, aquí traigo el anillo único. Yo vivo en la comarca, soy un hobbit, soy feliz allí y muchas veces me voy muy allá en la idea de escapar de la realidad que suele ser ese bajón, ese down mal. Así que pesimista no, y tan realista tampoco. Tampoco. No dejo de tener en cuenta que vivo en un... ¿Te definirías como positivo o soñador? Porque es como el otro extremo, ¿viste? Soñador muchas veces. Normalmente es como que está pesimista, realista, como si fuera la mitad de la cuerda, y soñador o positivo como que fuera la otra punta de la cuerda. Para vos que sabes tanto, no sé si define en algo que soy Piscis. Y sí, Soy sí, soñador, sos soñador, absoluta. sí. I am a dreamer, como Ozzy Osbourne. Exactamente, eres un Sí, soñador, sí. Así que generalmente no pesimista, salvo que bueno, algo te tire para abajo, trato de salir rápidamente. Y realista o ligado todo el tiempo, y esta es la realidad, es como que le escapo también. Totalmente. Así que no sé si esto genera un conflicto en el tema. Pero... No, al contrario, lo abre. Y justamente vos diste en el clavo, porque dijiste, bueno, no sé si tiene algo que ver, pero yo soy Piscis. Y claramente la gente de Piscis es uno de los signos que le cuesta definirse como pesimista o realista. Mira. Porque consideran que la vida pasa por otro lugar. Que Mira, no es un ninguno poco de eso, esos dos, ahí ¿sí? está. El opuesto complementario al signo de Piscis es Virgo, ¿sí? Ajá, que es el que más ligado a... Es la mente, La es lo mente, es todo lo el racional. tiempo. Entonces yo te pregunto, Sí. para vos, ¿tu opuesto sería ser pesimista o sería ser realista? Ser realista. Ser realista. Ujú. Y sí, ¿viste? Ser realista. Sí, el signo de Virgo se define como un signo realista. Sí, ahí está. El tema está en que en general los seres humanos tenemos la incapacidad nata de diferenciar los hechos de las percepciones, de las interpretaciones. Nos cuesta muchísimo decir, bueno, el hecho es esto, sino que yo automáticamente el hecho lo tomo con mi percepción, con mi realidad y bajo mi mirada, bajo mi lente, ¿sí? Bajo mis creencias, bajo lo que yo creo que es correcto. Esto del planteo filosófico de que los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Exactamente. Pero yo no me doy cuenta de eso. No puedo No, tejer el hilo que separe una cosa de otra. exactamente. Y una de las energías basales que tiene esa capacidad es Virgo. Virgo es uno de los signos que naturalmente puede diferenciar los hechos de las interpretaciones. Entonces, esta semana es como una gran oportunidad para todos los signos para decir, bueno, ¿cuándo yo estoy siendo realista? ¿Cuándo estoy siendo positivo? ¿Cuándo estoy siendo pesimista?
¿Y para qué sirve? Para vos tener el poder de lo que siempre hablamos. Es, si las emociones me pasan, me viven, y yo no me doy cuenta, bueno, entonces termino siendo esclavo de mí, de la situación. Entonces, está bueno que uno se dé cuenta, así como vos decís, cuando yo me estoy sintiendo negativo, rápidamente busco la forma de salir, pero porque te das cuenta. Porque lo advertís, lo sabes, tomás conocimiento. Entonces, si no te das cuenta, es importante tomar, no controlas en el fondo tu interpretación. ¿Cuándo vos crees que una persona es pesimista? ¿Cómo diferencia? La pregunta es, ¿cómo yo diferencio si estoy siendo realista o pesimista? Es que esa es la duda que en el momento en que planteaste el tema de hoy, creo que inmediatamente se genera esa duda y esa necesidad de, a partir del hambre de conocimiento, de saber qué es realidad, qué es ser realista, qué es estar en contacto con lo que realmente pasa y en qué momento sos pesimista, o sea, ya superás la línea del realismo. ¿Cuándo? ¿Cómo lo sabes? Yo creo que la diferencia es que el pesimismo implica una proyección. El realismo sí o sí siempre tiene que ver con un estado como presente, ¿sí? Y el pesimismo implica proyectar hacia adelante. En términos de... bueno, hay una gran parte de mi vida y de mi cerebro que es ingeniero. ¿Sí? Entonces, siempre el diseño, la programación, la proyección. Sí, las maquinarias. Es decir, cuando vos trabajas con cosas materiales, no existe si sos realista o si sos pesimista. Existe la palabra si es factible o no. ¿Sí? Y lo que es factible está en relación con la materialidad, no está en relación con mis recursos. Porque, por ejemplo, las plantas nucleares son factibles. Quizás yo no tengo plata para comprar una planta nuclear. O un viaje a la luna, ¿sí? Le puedo comprar a Richard Branson un pasaje, como Angelina Jolie lo tiene. Bueno, para Angelina Jolie es factible. Ya es factible. ¿Sí? Y es alcanzable. Para mí también es factible, pero quizás no es alcanzable. No es alcanzable. Entonces, si yo pienso que nunca voy a ir a la luna, estoy siendo pesimista. ¿Me entendés? Sí. Porque quizás podría definir juntar muchísima plata y bueno, de aquí a 20 años podré ir a la luna o de aquí a 50 años, qué sé yo, ¿me entendés? Sí. Entonces, haciéndolo un poquito más, y creo que nunca mejor el término, más terrenal. Sí. Esto que planteas, de lo que es real y cuando el realismo se pasa a pesimismo. ¿Qué influye en mi persona para que yo sueñe con tener una casa? Sí. Y bueno, pasó un tiempo y no he podido y los planes que pude haber diseñado o no fueron eficaces o no resultaron. Entonces ya inmediatamente digo, yo nunca voy a tener una casa. No, ya está, listo. Yo ya sé que nunca voy a tener una casa. Eso ya es pesimismo, entiendo, porque justamente hablas de dejar el momento y proyectar a futuro. Claro. ¿Y cuánto tiene que ver lo que me ha pasado? ¿Cuánto tiene que ver lo que me está pasando en ese momento? Personal, exacto, para que yo sea pesimista. ¿O hay características innatas? ¿O aquello de el hombre de ser y sus circunstancias también influye aquí? Lo que pasa es que ahí es lo que se está es como que estamos mezclando, que es lo que nos ocurre. Tenemos pesimismo, realismo. Yo introduje un nuevo término factible, ¿sí? Factible. Que es algo diferente. Bien. Y vos introduciste un nuevo término que es voluntad, ¿sí? Si yo tengo voluntad o no para perseguir un sueño. Bueno, ¿de qué depende? De la motivación. ¿Cómo sabemos lo que nos motiva? Normalmente no dedicamos mucho tiempo a eso, sino que adquirimos motivaciones externas. Por ejemplo, socialmente a todos o es buen visto que te motiven los desafíos, que te motive el logro, que te motive el poder. Pero hay otras personas que les motiva, por ejemplo, la búsqueda, la experimentación, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con qué te motiva a vos. ¿A vos realmente te motiva a tener una casa o no? Ahí está. O socialmente crees que a cierta edad uno tiene que tener una casa, perro, familia, hijo. Donde ya viene el mandato social, que es un agente externo, en definitiva. Entonces, obviamente, que a veces utilizamos de excusa que ya nunca más lo voy a poder tener, pero en realidad es porque no lo querés. Ahí es donde actúa la voluntad. Y la voluntad y la motivación. Porque la voluntad es intrínseca, es propia, no es autoimpuesta. Yo no te puedo enseñar voluntad a vos, es como vos la desarrollás.
Y detrás de la voluntad está la motivación, y detrás de la motivación está el entusiasmo, el carro de Dios. La palabra entusiasmo tiene un gran simbolismo esotérico, porque tiene que ver con eso. Es voluntad, este lema para los griegos, que era la voluntad que nacía desde adentro. Entonces, pesimismo y de cierta forma realismo tiene que ver con motivación, tal cual como vos lo decís. Claro, ahí está. Pero ¿cómo saber qué te motiva? Claro, exacto. Y bueno, ahí viene otra vez esto que en más de una oportunidad lo has desarrollado como tema aquí con nosotros, que es el autoconocimiento. El autoconocimiento, que siempre es poder. Sí, y esta semana justamente yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de lo que realmente nos motiva y de lo que no. Y a veces se requiere valentía para decir, che, parece soy re distinto, porque no me motiva lo que le motiva al resto. ¿Estaré mal? Uno de los 4 jinetes del apocalipsis, que es el miedo, ¿sí? Hay 4 miedos como esenciales, de acuerdo a Epicuro. Y uno de ellos es el miedo a ser rechazado. Porque cuando la tribu no te cuida, cuando vos no perteneces a la tribu, naturalmente te morías. El ser humano se muere solo, está hecho como ser social. Entonces es como que hay vestigios en nuestro cerebro, en nuestra parte más intrínseca, que nos dice, tenés que ser como la mayoría. Porque si no sos como la mayoría, te excluyen. Y si te excluyen, te morís. Entonces, ambicionar o desear algo distinto al resto es potencialmente riesgo de muerte, ¿me entendés? Exacto. Como que esos son los saltos que clarísimo. hace como los atajos mentales, ¿sí? Que hace la cabeza, los sesgos cognitivos que tenemos. En este caso, como marcás, como decís, justamente ello, cuando uno toma un camino que pudiera no ser el más transitado, entiende que salió de lo convencional, pateó el status quo y ya corre riesgo. Totalmente, como me acordé porque tengo una chaqueta roja hoy día como de Caperucita. Sí. Y justamente Caperucita y el lobo, viste que ella toma el camino Claro, largo sí. y le aparece el lobo. Entonces el cuento también te dice que cuando vos te desvías del camino habitual, te aparecen los desafíos. Claramente. Y suele terminar mal, al menos en la moralina que Exactamente, exactamente. Claramente, ¿no? Claramente. Sí. Estamos hablando con Ivonne Hurtado hoy, pesimismo y realismo. Soy un hombre loco, nos dice el hombre, y sí lo sabremos. Un poco esto también es eso, siempre lo creí así. Vos tenés el gusto, que por una simple casualidad compartimos acá con el turco, conmigo, de una música que no es la convencional, no es la música que suena en la radio, no es la música de Billboard, no es la música que vende, no es la música que está todo el día en la radio y terminás tarareándola un día y dices, ¿cómo demonios llegué a este momento? No, y de hecho, por ejemplo, la gente espera de que a mí me guste meditar, que sepa de piedras, que sepa... Y yo solamente sé de astrología, no sé nada más, ¿me entendés? Y no me gusta la música tranquila. Claro, sí, fuera de lo convencional, sí, claramente. Bueno, de hecho, que no soy precisamente una persona de prejuicios, porque mi imagen y mi vida estarían en problemas si yo generase en mi interior un prejuicio. Tendría ya problemas básicamente conmigo cada vez que me levanto. Con uno mismo. Con uno mismo. Sí. Pero cuando vos dijiste, a mí me gusta, ¿cuál es la banda que más te gusta? Yo no esperé nada, nunca espero nada. Yo voy al cine y me abandono a que el director haga conmigo lo que quiera. Entonces cuando yo consulto algo no tengo un prejuicio tampoco. Claro, no pero esperas cuando algo. Sacaste Black Sabbath, wow, debo haber puesto los ojos como el tío Rico MacPato cuando encontró la moneda número 1. Y sí, de hecho yo la escucho solamente en el auto porque no hay, la gente no comparte mis gustos, claro. ¿Y esto qué? No se comparte. Bueno, y este fin de semana, porque decís, venimos de una semana con estas características. ¿Y este fin de semana qué condiciones? Y este fin de semana es muy importante hacer la pausa. ¿Sabes por qué? Porque la próxima semana tenemos unas alineaciones muy similares, ¿sí? Pero con el poder. Bien, ¿cómo va ello? Sí, esta semana fue como todas las alineaciones hacia poner orden, a darnos cuenta de que habían estructuras antiguas. Podemos ver socialmente que ha habido mucho desorden.
como mucho caos, mucha rebelión, ¿sí? Y todo lo que vemos de cierta forma reflejado en la sociedad también está ocurriendo en nuestra vida. Entonces, internamente es como eso de darnos cuenta, che, hay cosas que realmente no funcionan. Y la próxima semana tenemos la gran oportunidad de nosotros ejercer poder. Justamente hoy día me estaba acordando de un experimento de Stanley Milgram, ¿sí? Que es un psicólogo que en 1960 hizo experimentos sociales de cuánto las personas teníamos la capacidad de obedecer a la autoridad, independiente de que esté en conflicto con mi propia ética, ¿sí? Por ejemplo, yo me definía como una persona buena, incapaz de hacerle daño a un perro, o a una persona en realidad, y me daban una serie de órdenes. Me decían que por el beneficio mayor yo tenía que aplicar electricidad cuando alguien se equivocara. Y el 65% de la población lo hizo. Los psiquiatras y psicólogos de esa época decían, no, el ser humano no lo va a hacer, máximo el 3% del 65%. 65%. Sí. En los 50 años posteriores se continuaron repitiendo esos experimentos porque dijeron, no, esto está manejado, esto no está así. Y los resultados siempre han sido los mismos, sobre el 65%. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa ahí? Si yo no ejerzo mi poder, si yo no confío en mí misma, si yo no tengo mi propia eje de autoridad, mi marco de referencia, ok, sí, voy a ser distinto a la tribu y correr el riesgo de lo que me pase. Viene otro y me dice qué hacer. Me dice, no, flaca, vos tenés que moverte así. Si a vos te gusta la astrología, tenés que hacer yoga, tenés que escuchar música de meditación, tenés que saber respirar y te gustan las piedras. No te puede gustar Black Sabbath. Entonces, alguien me dice cómo tengo que ser. La próxima semana vienen alineaciones con Plutón. Cuando yo no ejerzo mi propio Plutón, cuando yo no soy mi poder, viene alguien y me plutonea, me domina, me aniquila. Y después, obviamente, que en quién soy yo, la víctima. Porque hay un victimario afuera. ¿Pero por qué pasa eso? Porque yo no soy el héroe de mi vida. Entonces, ¿por qué es tan importante esta semana? Porque nos dimos cuenta de la falta de estructura interna que necesitamos para poder ejercer el poder en un área de la vida. Es que mientras te escucho pensaba, le pido a la producción instrucciones, obviamente. Bien, gracias al productor que hoy está ejerciendo. Podemos dar secretitos. Sí, no por bien. eso. Vos sabés que mientras te escuchaba, Ivonne, pensaba, hay un ejercicio, uno de tantos, en el campo de la psicología. Vos haces un planteo, ¿no? Te voy a dar un caso específico, concreto, puntual. Una ejemplificación de un conflicto mínimo en una relación de pareja en este caso, donde, bueno, tal vez el ideal sea que todo fuere 50 y 50, pero que cuando uno, por lo que fuera, es 30, el otro asuma el 70, y que cuando el otro es 10, vos te pongas el 90. Entonces, generalmente, así funciona, en definitiva. Pero ante el planteo de esto que decís, de la toma de decisiones, ante la molestia de yo nunca tengo lugar para tomar las decisiones, o no se respetan mis opiniones, o no me siento con el lugar necesario para aportar mi parecer y también tomar la decisión en un momento determinado. La psicología te dice, un vaso, ¿qué ves dentro del vaso? Agua. No solo agua, ¿qué más hay para completar el vaso? Y hay aire. Sí. Perfecto. El aire más el agua son el 100%. El agua, tómalo como el ejemplo de las decisiones de el otro componente de la pareja. Y el aire, vos. Esto es, si vos no tomás las decisiones, va a hacerlo el otro, porque necesita complementar el 100. Todo lo que no haya de agua en el vaso, lo va a ocupar el aire. Totalmente. En definitiva es lo mismo, exactamente, es lo mismo. Es decir, si yo no... Y por ejemplo, específicamente en el área de la pareja, es súper claro, si yo no sé lo que quiero y lo planteo de buena manera y lo puedo comunicar, terminamos haciendo lo que el otro quiere. Ahí está. O sea, también comunicarlo totalmente es tan importante como ejercer la voluntad de participar de una decisión. Y de hecho, empezamos hablando del mes de Virgo, ¿sí? De Mercurio, que es el planeta del pensamiento y también es planeta de la comunicación. Entonces, si yo no me expreso, los seres humanos somos seres de lenguaje, no somos telépatas. Es decir, yo solamente sé lo que vos pensás, lo que vos sentís porque me lo decís. Y no solamente me lo decís con las palabras, sino que también con los hechos, con tu gesto, con tu corporalidad.
pero somos seres de lenguaje. No hemos evolucionado o involucionado, no sé para dónde, pero todavía no somos telépatas. Pero no hemos ido claro, hasta ahí. No, somos seres de lenguaje, hablamos. Entonces, pretender de que el otro adivine, y muchas veces el lenguaje, también desde un punto de vista virginiano, es abstracto y es reflexivo. Lo que yo siento y defino como libertad es súper distinta a la que definís vos. Exacto. Entonces, además tengo que explicarte qué es libertad. No solamente tengo que pedirte libertad, sino explicarte de qué sino se que trata. explicarte, exactamente. Claro, Y a veces como con peras y manzanas, porque yo necesito que el otro entienda qué es libertad. Por ejemplo, en mi caso no tiene que ver con un tema sexual no, sino que tiene que ver con que no me molestes durante el día. Porque yo no lo identifico como muestra de cariño, lo identifico como molestia. Bien, perfecto. Me está jodiendo. Esas son mis ¿Por qué condiciones. Claro. Y eso para mí existo cuando aparezco. Bien, perfecto. Eso es ejercicio de la libertad. En mi tu caso, mirada, en tu caso. Claro. Perfecto. Y puede ser que para otra persona tenga que ver con otra Sea cosa. otra cosa, Con la lealtad, con la fidelidad, Entonces cuando yo le digo quiero ser libre, va a decir, esta flaca quiere tener 3 novios. Si yo no lo Pero los aclaro, parámetros no son eso. Cuando vos claro. fijas los tuyos, claramente. Exactamente. Sí, tiene claramente. que ver con una cosa cotidiana, no tiene que ver con una fidelidad de sentimiento. Exactamente. Entonces por eso que es tan importante comunicar. Estamos. En estos últimos 3 minutos que nos quedan, ¿qué ejercicios, qué tips, qué condiciones tenemos este fin de semana? Fin de semana, a ver, vamos a dar alguna guía para... en el caso de Aries tiene que pensar y reorganizar el tema del éxito, ¿sí? En el caso de Tauro, la proyección hacia dónde está avanzando, qué está construyendo. En el caso de Géminis, la liberación, qué necesita para liberarse, ¿sí? O si no, alguien lo va a oprimir, eso estamos claros. Cáncer, asociaciones, con quién se está asociando, está replanteando mucho de la gente de Cáncer sus relaciones de pareja. En el caso de Leo está buscando el equilibrio, entonces naturalmente se debería preguntar por qué estoy en desequilibrio o qué es desequilibrio, Claro. ¿sí? Virgo, el entusiasmo, que realmente me motiva, que me enciende la panza, y eso también está vinculado al miedo, ¿sí? El entusiasmo tiene esa cuota de me da cosa cruzar el río, ¿me entendés? Eso también Claro. es. Si no, no es entusiasmo. Libra, las emociones. Escorpio, las opciones. Está viendo qué decidir. Sagitario, la remuneración. Sí, tiene que organizar el tema de la plata. Capricornio, prioridades. Tiene que armar prioridades en su vida para que la próxima semana alguien no se las imponga. Acuario, tiene que confiar. Y acá es un gran desafío porque tiene que confiar en su sombra, como en su parte más aparentemente negativa, ¿sí? Y en el caso de Piscis tiene que proyectar. Ahí estamos. Sí, tiene que proyectar también. La diferencia es, Tauro tiene que proyectar en términos como de estructura mental, de definiciones. Y Piscis tiene que proyectar en relación al futuro. ¿A qué querés? ¿Qué querés vos, pisciano, los próximos 5 años de tu vida? 5 años. Sí. Es mucho. Y eso es proyectar. Eso es proyectar. No es proyectar de aquí a fin de mes o de aquí a final de año. Es un ejercicio Sí. difícil, pero Sí. atractivo. Claramente. Hacelo. Hay que hacerlo. Ivonne, siempre un placer. Igualmente, Un querido. gusto. Hermoso día. Bueno, que sea un gran fin de semana y a ejercer nuestro propio poder para que el próximo viernes no digamos que alguien nos plutoneó. Excelente, y hoy hemos aprendido un nuevo término, ya verbal, por cierto. Gracias, Ivonne, nos encontramos el próximo viernes. Así es. Que estés muy bien. Igualmente. Y obviamente durante la programación de la radio, siempre. Con consejos para todos los días. Gracias, Ivonne. Ivonne Hurtado con nosotros, con la puesta en marcha del viernes y siempre un rato de Black Sabbath.